Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Gloria a Dios. En este tiempo que vamos a tener en este video, quiero comunicarte querido hermano, quiero comunicarte unas hermosas palabras y reflexiones que el Señor me ha dado. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no nos damos cuenta la necesidad de las personas que están cerca nuestro, y a veces no tenemos esa claridad sencilla de transmitir el Evangelio que Dios nos ha dado a nosotros. Antes de poder transmitir el Evangelio, tenemos que poner delante de Dios a cada una de las personas y decirle al Señor que vaya preparando el terreno, que Él prepare el corazón de las personas para que podamos dar la palabra, la semilla de Dios en el momento justo, y que todo sea guiado por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que Él nos dio esta tremenda comisión, este tremendo mandato, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Señor me dijo la forma más sencilla, una noche que estaba orando, la forma más sencilla de entregar la palabra de Dios es así. Y se basa en 5 puntos. Antes de seguir más adelante vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido ahora que abras las tinieblas. Te pido en el nombre de Jesús que tú permitas que esta luz de tu presencia salga y que tú nos enseñes, porque tú eres el Maestro, tú eres el Rey y el Señor, y estos son tus negocios, las almas de las personas que necesitan de ti. Permite que por medio del Espíritu Santo tengamos un claro entendimiento de lo que tú le quieres comunicar a las personas. Y por medio del Espíritu Santo usa nuestra voz, nuestra boca, nuestra mente, nuestra alma, para comunicarles y mostrarles a los demás el precioso amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Como dije, se basa en 5 puntos. Estaba orando un día con el Señor y el Señor me dice: todos saben que Jesús está muerto. Todos saben que Jesús murió en una cruz. Por eso, si te fijas en la mayoría de las religiones cristianas, está la cruz con el Señor Jesús arriba. Pero el tema es que el Señor Jesús no está en esa cruz. Un tiempo estuve muy, muy angustiado, porque le decía: Señor, ¿cómo puede ser que siendo el Dios que hiciste los cielos y la tierra, hayas permitido que los hombres te metan, te claven, te insulten, te metan en esa cruz? ¿Cómo lo permitiste? Yo sé que fue por amor, pero tú eres el Dios eterno. Y el Señor me dijo: hijo mío, ya no es así. No estoy en aquella cruz. Y este es el punto número 1. Todas las personas saben que Jesús murió en una cruz. Muchos lo toman como un maestro, un profeta. Algunos lo toman como el Hijo de Dios. Pero el tema principal de este punto número 1 es que Jesús está vivo. Cada vez que hablamos con las personas tenemos que transmitirle esto. Yo y cada uno de los que están viendo este video, los hijos de Dios, tienen que transmitir esto: Jesús está vivo. No estamos hablando de un estudio, no estamos hablando de una persona muerta, de un profeta, de alguien que existió hace 20 años. Estamos hablando de alguien que está aquí y ahora, al lado tuyo y al lado de aquella persona que quiere escuchar. El primer punto, lo más importante, lo que diferencia, lo que es el centro, es que Jesús está vivo. He estado en muchas iglesias en donde se podía hablar acerca de que Jesús había muerto en una cruz, de que el Señor Jesús había cumplido las profecías, de que el Señor Jesús era el Hijo del Padre,
la encarnación preciosa del Dios eterno, pero todo empezaba a convulsionarse cuando empezaba a decir Jesús está vivo. Porque para la mayoría Jesús, el Señor Jesús, es una persona que vivió hace 2000 años. Primer punto, con tus palabras, con lo que el Espíritu Santo te guíe, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Es una persona preciosa que por medio del Espíritu Santo Él quiere obrar en la vida de las personas. Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Este es el punto principal. El segundo punto principal es que Él sigue haciendo señales, sanidades, prodigios, liberaciones de la misma forma que Él lo estuvo haciendo en la tierra. Primer punto, Jesús está vivo. Segundo punto principal, como Él está vivo, Él sigue haciendo sanidades, prodigios, liberaciones. Él sigue obrando con poder. Abrimos la Biblia en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4 y versículo 30 dice así: «Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre del Santo Hijo Jesús». Era algo fundamental en la vida de los primeros cristianos. Mientras tú, Jesús, sigues haciendo sanidades, señales y prodigios. El Señor dijo: «Id por todo el mundo, predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán». La presencia preciosa del Espíritu Santo. Primer punto, el Señor Jesús está vivo. Segundo punto, sigue haciendo maravillas, señales y prodigios por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dejado. Tercer punto, el gran problema del hombre con Dios son sus pecados. Y el Señor Jesús murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Dice Juan capítulo 3, versículo 15, «Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios». Una noche el Señor transformó mi forma de pensar, y Él me dijo: el pecado no es más problema. Ya no es más problema. Fíjate lo que dice acá: el mundo, de tal manera amó Dios al mundo. En la muerte del Señor Jesús en la cruz, su sacrificio, su entrega, su sangre derramada fue tan poderosa que Él destruyó todo el pecado del mundo, de todos los hombres, de toda la antigüedad, de toda la modernidad. Todo está pagado en la cruz del Señor Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo murió por nosotros en aquella cruz. Entonces, ¿dónde está el problema?
De acuerdo a eso, todos tendríamos que tener vida eterna, pero no dice así. Dice, el que en él cree no es condenado. Dios nos ha dado el regalo máximo, su Hijo en una cruz. El que desprecia este regalo queda bajo la ira de Dios por haber despreciado este regalo. El que en él cree tiene vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El primer punto es que el Señor Jesús está vivo. El segundo punto es que el Señor Jesús sigue haciendo señales. Y el tercer punto es que cada uno de nuestros pecados han sido perdonados en su sangre preciosa derramada en la cruz. Los tres primeros puntos, sencillos y claros, de cómo podemos explicar la presencia de Dios, el poder de Dios, el plan de Dios para con los hombres. Una nueva criatura. El plan real de Dios es hacer una nueva criatura. Dios me estuvo hablando mucho en estos días acerca de eso. Una nueva criatura. El que en él cree, cuarto punto, que ya lo leímos aquí, el que no cree es condenado. Muchas personas se creen que van a poder tomar esa decisión en cualquier momento de su vida, que podrán tomarla aún después de la muerte. No es así. Tenemos que avisarle a las personas que mientras tienen el espíritu de vida adentro de ellos, mientras tienen vida adentro de sus cuerpos, tienen que tomar la decisión. Porque el que no cree, el cuarto punto, es la condenación eterna. El infierno existe. ¿Quién irá al infierno? Irá al infierno todo aquel que rechaza al Señor Jesús, todo aquel que no le pide perdón por sus pecados, todo aquel que no está limpio con la sangre de Jesús, todo aquel será condenado por los siglos de los siglos. Ahí ya no hay más arrepentimiento, ahí ya no hay más salida. Uno de los grandes desastres que hizo la Iglesia Católica es predicar lo que se llama el purgatorio. Que la persona después de muerta va a estar un tiempo sufriendo y después de ahí va a poder ir al cielo. No es así. Está determinado a los hombres, dice la palabra de Dios, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ese juicio es todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este último tiempo hay tremenda cantidad de testimonios de personas que aún no eran creyentes y que se abrieron los ojos en el infierno. Y empiezan a contar lo tremendamente terrible que es ese lugar. Lo tremendamente terrible. Muchos dicen, si Dios nos ama tanto, porque el infierno, el Señor creó el infierno porque es justo, porque es completamente justo. No es justo que una persona que viola, mata, asesina, insulte el nombre de Dios, no vaya a ser condenado. No es justo que todo aquel que hace lo malo no tenga condenación. Pero la palabra de Dios dice que Él nos dio a su Hijo, lo más precioso, lo más hermoso que Él tenía, para que nosotros seamos salvos. Lo entregó en la cruz. La ira de Dios se va a derramar sobre todo aquel que lo desprecia. Despreciar a Jesús es el insulto al Padre. Es decir, no quiero tu Hijo. Hay un texto en la palabra de Dios en Apocalipsis, una porción que me muestra el corazón de los hombres y que yo digo, no puede ser que sea así, y es así. Dice que todos aquellos que no habían creído no se arrepintieron
ni aun viendo el cumplimiento de todo lo que Dios había escrito, ni aun viendo los ángeles, ni aun viendo todo lo que Dios hacía, aún no se arrepintieron viendo todo eso. Porque esos hombres tienen maldad en su corazón y no tienen forma de poder sacarla. Está determinado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Primer punto, el Señor Jesús está vivo. Segundo punto, el Señor Jesús, como está vivo, sigue haciendo milagros y prodigios, escucha nuestras oraciones. Él es nuestro amigo, Él quiere estar con nosotros porque Él prometió que iba a estar hasta el fin del mundo. El tercer punto es que Él murió en la cruz, nos entregó por completo para perdonar todos nuestros pecados, toda la deuda de todo el mundo está pagada, pero solo tienen vida eterna aquellos que aceptan al Señor Jesús como Salvador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y el quinto punto. El cuarto punto es: el que no cree es condenado. Pero el quinto punto y el último está en Juan capítulo 14. Dice así. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es el Señor Jesús que está hablando. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando le pedimos perdón al Señor Jesús por nuestros pecados, se produce en nosotros una nueva creación, un nuevo nacimiento precioso, y es la unión del hombre con el Espíritu Santo. Esa unión preciosa es el nuevo nacimiento, la nueva creación de Dios, el hombre con el Espíritu de Dios. Y el Señor Jesús nos da este quinto punto, esta promesa. Él quiere que vayamos a vivir con Él en vida eterna por los siglos de los siglos. Los que hemos tenido visiones de ese lugar, o simplemente los que han leído la palabra de Dios, saben que es un lugar preciosísimo que Él preparó para nosotros. Vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. No te olvides de estos 5 puntos. Es una forma clara de explicar la palabra de Dios a aquel que no la conoce. Después vendrán muchas preguntas, después vendrán muchos deseos, pero estos 5 puntos se basa el plan de Dios para cada uno de nosotros. El Señor Jesús está vivo. Él sigue haciendo milagros, prodigios y sanidades por el precioso Espíritu Santo. Él murió en aquella cruz para que nuestros pecados sean perdonados. El cuarto punto: el que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree está condenado. Y el quinto punto: Él quiere llevarnos a vivir con Él para siempre. Muchas veces no queremos hablarle a la gente del infierno, pero es lo peor que podemos hacer. No es que lo estamos asustando, es que es una realidad terrible, en donde se encontrará todo aquel que haya rechazado al Señor Jesús en su vida. Oramos. Padre del cielo y de la gloria, te pido que tu presencia se derrame, que esta sencillez de tu palabra llegue a todo aquel que lo necesita, y aprendamos, Señor, a dar tu palabra guiados por tu Espíritu, porque tú dices que el Padre trae a aquellos que cada día tienen que ser salvos. Enséñanos a abrir la boca, enséñanos a dar tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ato todo espíritu del diablo que cierra la mente,
y que cierra el corazón, cierra el alma a la presencia de tu Espíritu. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te derrames para que tú concedas que podamos dar tu palabra y corra como un fuego y te muevas en prodigios y señales cuando tú lo haces. Asómbranos cada día con la presencia de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La paz de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios esté contigo cada momento de tu vida.